Y voy a dar paso entonces a presentar al señor Tito Loazó. ¿Cómo andas, Tito? ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué decís? ¿Bien? Bien, gracias por acompañarnos. Segunda vez, tercera, ¿hace cuántas venís? Ya varias, ¿no? Y segunda seguro, por ahí tercera. Por ahí tercera. Bueno, Tito Loazó actualmente es el fundador de Caramba, que es una empresa de... Es una agencia de marketing promocional. Hacemos promociones, ¿viste? Cuando abrís un empaque de algo y te encontrás con el código para cargar en algún lado y ganarte un premio, eso hacemos nosotros. Y Moyano, mucho es un usuario pesado de promociones, ¿no? Donde ve oportunidad, así que más de una de Caramba debe ser agarrado. Bueno, Tito Loazó, con quien nos conocemos hace tiempo, nos van a ayudar a recorrer el mundo del trabajo. Porque te pregunto, Tito, ¿desde cuándo trabajas? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Y 19 años, 20. 19, 20 años. ¿Sí? ¿Cuántas empresas? No puedo decir a los 6, 7 porque abrí una revista y me metería presa mi madre por esto, pero de muy chiquitito. Bueno, podemos decir 6, 7 años, desde 10 años. Bueno, ahí. Pero digo, trabajando desde muy joven, ¿no? Uh-huh. Más de 40 años. Y más de 40 años. ¿Y cuántas empresas creaste de entonces? Y unas 7. 7 empresas. Uh-huh. ¿Cuántas cerraste? 5. ¿Cuántas vendiste? Una. ¿Y la otra, la que estamos ahora? Es la que tengo ahora. Bien, entonces, 7 empresas en Argentina. 7, sí, en Argentina y en la región, ¿no? La que vendía en varios países de la región. Bien. Entonces, cerraste más de las que abriste. No, perdón, cerraste un montón. Cerré, sí, me fue más veces mal que bien, si es tu pregunta. Exactamente. Entonces, lo que te quiero preguntar es, con esa casuística, ¿qué es lo que hay que pensar o cuál sería el objetivo número 1 cuando uno comienza una empresa para que le vaya bien? Digo, porque vos hiciste 7. Uh-huh. 5, no sé, si te fue bien o aparentemente te fue mal porque la cerraste. Entonces, uh-huh, ahí debes tener la clave de, mira, cuando hice esto me equivoqué, cuando hice esto acerté. Mira, es difícil darte una fórmula. Primero, porque si la tuviera, no estaría cerrando ninguna empresa de las que abro. Bueno, pero la que sigue la última. Estamos bien. La que cierre la última, porque repetí la que vendí. Bien. O sea, hice lo mismo de la que había vendido, una nueva, digamos. Bien. Pero básicamente, a ver, yo siempre lo que digo es, cuando uno emprende y hace un emprendimiento o una empresa, en general solés tener más malas noticias que buenas en tu día a día. Hay como un romanticismo del emprendimiento, ¿no? En los últimos años, de que emprender está buenísimo, porque está buenísimo y realmente sigo recomendándolo, pero el camino es difícil. Entonces, si a vos lo que estás haciendo no te apasiona hacerlo, la realidad, y parece esto muy de pastor evangélico, ¿no? Pero es verdad, si no te apasiona lo que estás haciendo, cuesta mucho el día a día de todos los días estar luchando contra lo que parece que todo el mundo está confabulado en contra tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera recomendación que daría a cualquiera que lo haga es, lo que estás haciendo te tiene que gustar hacerlo, porque si no va a ser muy difícil que lo sostengas en el tiempo. Y no es no es algo así romántico, es realidad. Es que es absolutamente realidad. Mira, a mí me pasaba, por ejemplo, una de las empresas que yo tuve en el pasado fue los famosos Barbie Stores. ¿Lo conoce Moyano, el Barbie Store? ¿Alguna vez compró algo? Llevó a su hija. Ahí muy bien, Moyano llevó a su hija al Barbie Store. ¿Al de Palermo? El de Palermo. Bueno, Moyano llevó a su hija al Barbie Store. Mucha gente me reclama esto, que llevó a su hija al Barbie Store y me está reclamando porque le saqué plata por eso. Sí. El Barbie Store fue, creo que una gran idea, que la verdad que tuvo muchísimas complicaciones. Tuvimos varias tiendas de Barbie Store, abrimos muchas. Llegamos a tener 5 en México, en Perú, en Uruguay, en Argentina hubo 4. Y la realidad es que un poco lo que me pasaba, que el día a día del Barbie Store a mí me aburría, porque no había mucho para hacer. O sea, ¿qué podía hacer yo en el día a día? Y cuando había complicaciones, yo sentía que todo me pesaba el doble. Entonces, yo creo que en algún punto yo no puedo echar o responsabilizar exclusivamente a que hay las cosas que, como a mí no me divertía el día a día, Barbie Store terminó fracasando, pero hay mucho de eso. Yo no estaba dispuesto a seguir luchando todos los días por algo que la verdad que no me cambiaba la historia, ¿no? Que es algo muy distinto a lo que me pasa en la agencia. Yo siempre digo, creo que si hay algo que me gusta de la agencia es empezar todos los días con hoja en blanco. O sea que cuando hay problemas, pero te gusta lo que haces, tal vez la energía es otra. Totalmente. Es como, ¿viste este famoso dicho? Esas personas que el lunes y el viernes están en el mismo ánimo. Bueno, tenés que tratar cuando emprendés de que el lunes y el viernes para vos sea lo mismo. Porque si llegás al viernes y decís qué suerte que es viernes y el lunes decís qué cagada que es lunes, la verdad que estás parado en un mal lugar. Y haciendo un raconto de vuelta, 40 años de trabajo, muchas empresas, muchos fracasos, algunos éxitos.
vamos a tratar de poner un título, pero decime, ¿cuál fue tal vez tu mayor error en el trabajo? Tal vez cuál fue tu mayor acierto. Te doy tiempo para que vayas en ese largo recorrido, pero en esto me equivoqué feo y mira, en esto lo acerté. Bueno, volviendo a ejemplos concretos, porque me gustan los ejemplos concretos. Por eso te invitamos. Creo que el Barbistor es un buen ejemplo de muchas cosas que hicimos mal, ¿sí? En primer lugar, yo lancé el Barbistor en el mismo momento que tenía mi agencia de promociones, la anterior, no la actual. Y me demandaba mucho tiempo la agencia porque estaba viajando todo el tiempo y lancé en el medio Barbistor. Y una de las cuestiones que tenemos los emprendedores es que en general nos cuesta mucho delegar. Si es algo que vos, si entrevistaste a emprendedores, siempre te dicen, no, me cuesta delegar, no conseguir la gente, nunca consigo la mano derecha, y es como que no aparece nunca esa mano derecha. Sin embargo, hay un error mayor que no saber delegar, y es delegar antes de tiempo. Soltar rápido. Soltar demasiado rápido. Porque si vos soltás demasiado rápido, la famosa cultura empresarial no la transmitís. Claro. Porque la cultura empresarial no es lo que está escrito en los cartelitos de tu empresa. La cultura empresarial es lo que el emprendedor baja a la compañía, ¿no? El día a día. Y sí, vos sos un poco el ejemplo de tu gente. Si vos llegás primero de la mañana, si vos atendés a la gente bien, si la gente te ve a vos preocupado por la empresa, todos van atrás de tu objetivo. Cuando la gente ve que vos no estás en todo el día, que rápidamente seguiste la compañía, esa cultura es como que no se logra transmitir. Y yo creo que uno de los grandes errores que cometimos en el Barbistor puntualmente fue ese. Soltar muy rápido y no transmitir cultura. Exactamente, sí, que es un error muy poco común, ¿sí? Porque en general el emprendedor suele no soltar. Claro. Pero bueno, es un error que tuve. ¿Sí? Y vamos al otro lado de la moneda. Digas, che, mira, en esto la verdad que la encontré y hoy puedo decir, mira, en esto la tengo clara. Bueno, creo que la agencia es un buen ejemplo de algo que creo que tengo claro. Porque aprendí mucho de la primera agencia cuando hice la segunda agencia. Yo vendí una compañía de 300 empleados, hoy tengo una agencia que tiene 10 veces menos que eso, y aprendí mucho de cómo estructurar una compañía con mucho menos recursos, con más uso de tecnología, hoy de la inteligencia artificial, que antes obviamente no existía, pero toda esa introducción hizo que nuestra compañía sea muchísimo más eficiente a la hora de dar un servicio y sin perder la calidad del servicio, ¿no? Que es muy importante. Entonces vos dirías que esa idea de que inevitablemente uno aprende más de los errores es así, o sea, porque vos hiciste otra empresa después de haberte equivocado. Bueno, yo no invito a nadie a que se equivoque, ¿no? Es como también hay mucho romanticismo hoy de los errores. Hoy hay conferencias de fracasos. Claro. Y a ver, fracasar no está bueno, o cometer errores. No voy a usar la palabra fracasar porque es demasiado, si querés... demasiado terminante. Voy a hablar de errores. Cometer errores no está bueno porque nadie quiere equivocarse. Yo te diría que uno aprende las dos cosas. Bien. El problema que tenés es que si nunca te equivocás, cosa que no le sucede a casi nadie, pero si nunca te equivocás, también te podés cegar en empezar a equivocarte por justamente no ver los errores que estás cometiendo, ¿no? Mucha gente cree que no se está equivocando en algunas cosas porque le fue bien en el pasado y cree que lo puede repetir en el futuro. Yo la verdad que aprendí de los errores y aprendí de las cosas que creo, o sea, de las cosas que me está yendo bien también aprendo. Bien, estamos hablando con Tito Olbazó, actualmente fundador de Caramba, una agencia de publicidad. Marketing promocional. Marketing promocional, lo vamos a decir bien. Y Tito, yo que te conozco y sé que tuviste un recorrido largo, esto de ser empresario, emprendedor, éxitos, fracasos y lo que puede estar sintiendo alguno que te escucha, metámonos en el costado personal. Quiero saber si alguna vez lloraste por alguna situación de trabajo. Mira, no soy una persona de llorar. Por eso te pregunto. No soy una persona de llorar. La realidad es que sí, una sola vez me pasó de... ¿Por qué? Bueno, yo tenía, cuando abrí mi agencia anterior, era plena auge de internet. La compañía, estamos hablando del año 99, empezó siendo un .com, era un sitio de cupones de descuento y de promociones, muy parecido a lo que fue después Groupon, pero muchos años antes. Groupon lanzó en el 2007, nosotros estamos en el 99. Y la verdad que yo venía de tener un estudio contable, había dejado todo por este proyecto, literalmente todo, había embargado mi casa para poner plata en el proyecto. Recién estaba casado y tenía a los chicos muy chiquititos y me fui a Nueva York a hacer una ronda de inversión que la tenía cerrada. Año. Año 99, junio del 99. ¿Sí? Junio del 2000. Junio del 2000. Y cuando llego a Nueva York, la ronda se atrasó una semana por cuestiones burocráticas, una ronda muy grande de inversión. Y la semana siguiente el Nasdaq se desplomó. Vino la famosa pinchadura de la burbuja.com.
En una semana el Nasdaq perdió 40 puntos, 40%. O sea, ¿tu compañía cuánto valía más o menos? Y en ese momento era una ronda de $2 millones por el 10% de la compañía. O sea, era una evaluación bastante alta. Una compañía que técnicamente no tenía nada, porque hacía 8 meses que había salido, pero bueno, era la famosa burbuja.com, ¿no? Sí. Era inexplicable para mí pensar cómo una compañía podía valer eso sin haber emitido una factura todavía, por ejemplo. Pero te lo iban a pagar. Bueno, sí, ya estaba el fondo, ya estaban los abogados. Nuestros abogados estaban en Estados Unidos. Nosotros ya habíamos gastado a cuenta de eso porque era un hecho que iba a suceder y la ronda se cayó. Esa semana vino un fondo, el fondo lo puedo nombrar hoy porque no existe más, se llamaba AIG, que es un fondo que en el 2008 quebró. En los fondos, era un fondo asiático, pero que estaba en Nueva York. Y bueno, y viene el presidente de la compañía, que era un coreano, y nos dice, discúlpenos, se cayó todo, lo que menos vamos a hacer ahora es invertir en una empresa de Latinoamérica en medio contexto. Así que bueno, la verdad que cuando volví a Argentina para mí era el final, ¿no? Porque yo había apostado absolutamente todo, hasta mi casa a esto. Llegaste a tu casa, Argentina. Y llegué a Argentina, estuve 2-3 días sin avisarle a nadie que había llegado, primero ni a mi familia, porque imagínense, todos me esperaban para celebrar y yo no tenía para pagar los sueldos. Entonces me encontré con una situación realmente complicada y me fui a la oficina y creo que me sequé llorando durante 24 horas. ¿Y cómo se sale? Era muy chico en ese momento, tenía 29 años también. ¿Y cómo, después de esa situación límite, donde realmente te tocó en lo personal, cómo se sale de una quiebra, de un fracaso en la práctica? O sea, 2 días en la oficina y te juntaste con tu gente, ¿qué dijiste? Bueno, ahí fue el gran tema. Yo creo que hubo un punto de inflexión de esa compañía que fue, yo siempre cuento, una reunión famosa en Wendy's de Los Arcos, allá de Los Arcos de Palermo, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahí estaba Wendy's y yo invito a todo mi equipo, que eran unas 20, 25 personas, a comer a Wendy's y la gente no sabía que la ronda no se había cerrado. Y nos sentamos todos en la plaza, en las plazas que había ahí a comer y yo me lo siento todo y le digo, bien, muchachos, tengo una mala noticia para darles, la ronda no se cerró. Imagínate que había gente que se había ido de Procter para venir a laburar con nosotros. Ahora como hay con el mundo de la inteligencia artificial y de las aplicaciones, que hay como mucha burbuja, Euforia. Euforia. Entonces muchos jóvenes que decían, no, me voy a una startup y dejo la corporación para ir a startup y me la juego. Y yo tenía muchos casos de esos ahí adentro de la empresa. Yo no sé, le dije cuándo le iba a poder pagar el sueldo, porque en este momento nosotros íbamos a recibir $2 millones, pero yo debo $200.000, no tengo fondos, le debo plata a la FIP, debo plata de sueldo, debo plata de todo, no sé cuánto va a durar esto. ¿Y la gente qué dijo? Bueno, ahí yo siempre dije, ese día tuve como una doble sensación, porque increíblemente la gente me acompañó. Y me dijo, Tito, nos gusta, porque yo le planteé cuáles eran mis planes para la compañía a partir de esto que había pasado, que era cambiar el mundo online por un mundo más offline. Dijiste tu idea, tu proyecto, ¿cómo seguía? Y mi proyecto era, muchachos, ahora que tenemos muchos clientes con los que estamos hablando del mundo online, pero que el mundo online en ese momento representaba, pensar que en Argentina en ese momento había 500.000 personas conectadas a internet. Entonces, yo a Burger King o a Quilmes no le cambiaba nada con 500.000 personas. Entonces, yo lo que le dije, vamos a llevar nuestras ideas online al mundo offline, que es lo que nos están pidiendo los clientes, y generar una agencia. ¿Y la gente te creyó? Y la gente increíblemente me creyó, lo cual, como digo, fue como una sensación agridulce. Por un lado es qué bueno que la gente me acompañe, y por otro lado digo, ¿qué hago con estos 20 monos todos los meses que no le voy a poder pagar el sueldo? ¿No? Me hubiera convenido que se vayan todos y empezar de cero. Pero yo creo que ese empuje de la gente me hizo decir, macho, no dormamos hasta que esto funcione y pongamos a la gente a trabajar en el objetivo. Nosotros habíamos estado muy orientados todos los meses previos a conseguir fondos para la compañía y dijimos, vayamos a conseguir clientes, no fondos. Claro, o sea, a la economía real. Vayamos a la economía real, ¿no? Dejemos de pensar en cómo levantar plata de inversores y veamos cómo levantamos plata de la gente, y ese fue de los clientes. Perdón. Ese fue el punto más delicado, si querés, de tu trayectoria laboral. Y yo te diría que ese fue más delicado porque mi situación personal también era delicada. Y esto también tiene mucho que ver, ¿no? Yo siempre digo, si hoy yo tuviera un traspié a los 55 años y me agarran en una posición personal mucho más armado. Esto es como a la gente le decís, no, quédate tranquilo, la plata en la vida no todo la plata no es lo más importante, pero hay un punto donde sí la plata es importante. Pues si vos no tenés para comer, vos no tenés para vivir, vos no tenés para alquiler, no hay forma de que seas feliz. Sí. Es una situación límite. Entonces, bueno, claro, en ese momento tenía 29 años, chicos muy chiquititos, tenían 1 o 2 años, había hipotecado mi casa por esto y la verdad que sí, te diría que todas las situaciones que tuve fue como la más límite. Obviamente que después me encontré con otras situaciones límites, pero como te digo, me agarró muchísimo mejor. Y yo sí digo que hice como un máster de una semana, fue un máster de cómo pasar, aparte
creo que lo complicado en ese momento es que uno pasó del cielo al infierno Sí, en la famosa... en 2 minutos, ¿no? Te bajaron de un ondazo. Exactamente, no es que vos la viste venir, no, venía el tren de frente, la empresa ya estaba andando mal, no, era todo perfecto, vos eras el ídolo, salías en la tapa de los diarios, el otro día no te tenía el teléfono nadie. Y ese regreso en el avión fue donde aparecieron las lágrimas. Yo te diría que yo creo que caí cuando llegué a Buenos Aires. O sea, no recuerdo haber llorado en avión, pero sí recuerdo haberme instalado en mi oficina y llorar sin parar un día diciendo, no sé cómo sigo de acá, no sé cómo salgo de esta, ¿no? La verdad que sí, en ese momento sentí que era complicado. Pero saliste. Y estamos hablando con Tito Albazó sobre, bueno, lo que implica el trabajo, ¿no? En la vida de las personas y los casos reales, como contaba él, que es lo que le ha pasado o le puede pasar a más de uno de los oyentes, ¿no? Sobre todo en Argentina, que eso acá, este caso no era por Argentina, pero sucedió. Bueno, vamos a escuchar algo de música que tiene que ver, ¿no? ¿Te gusta escuchar música? Sí. Me gusta escuchar música. Bueno, vamos a escuchar algo y después le voy a decir por qué estamos escuchando esto aquí en la tarde de Humanos con Recursos. Seguimos en la tarde de Milenio en Humanos con Recursos, último bloque de la temporada 2025. Estamos escuchando Loazó, extraterrestre. ¿Lo conocés, Tito, esto? Y lo conozco un poco. Este que estamos escuchando, Moyano, es el hijo de nuestro invitado, Tito Loazó. Me gusta, creativo. ¿Quién se puso su nombre, él o vos? Él se lo puso. Loazó. Es más, fue un gran tema, porque vos sabés que porque su nombre artístico es Loazó, como la fonética de Loazó, sí, que es francés Loazó, y se escribe Loisiau con Z, y él dijo, bueno, voy a usar Loazó. Y fue complicado porque, obviamente, mi papá ya no vive, pero mi mamá, que sí vive... ¿No le gustó? No, le gustó, pero dice, no sé qué hubiera pensado tu papá y tu abuelo si le cambiaban el apellido. Pero se buscó una forma muy fácil de hacer un nombre reconocible, corto, que es difícil para un artista, así que la verdad estuvo bastante creativo. Estuvo bien, si les gustó lo que escuchaban, Loazó, ¿cómo suena? No más y eso. Y Tito, me da pie esto, algo también que quiero rescatar de tu recorrido profesional, porque algo conozco, que tiene que ver con la familia, ¿no? Recién hablábamos, estamos escuchando recién el tema de uno de tus hijos, tenés 3 hijos, y bueno, y alguna situación que una vez me contaste que tiene que ver con qué lugar ocupa la familia, ¿no? En esto del desarrollo profesional, cuál debería ocupar, cómo conciliar, tal vez a través de alguna anécdota que me contaste de un cumpleaños. Sí, a ver, todo viene a ocasión que yo hace unos años escribí un libro que vos solés mencionar cada vez. Me gusta. Que vos solés mencionar cada vez que tenemos una charla que se llama Emprender hasta los 90, que tuvo que ver con experiencias personales y familiares, porque tenía que ver con la experiencia de mi padre, que fue también empresario, digamos, comerciante durante muchos años y se enfermó, después murió, y con un momento personal de mi vida que a los 45 años me encontré con una parte del cuerpo paralizado por una enfermedad así neurológica, que tenía que ver con el estrés seguramente que había vivido en esos años, ¿no? Y la anécdota que siempre cuento es que hace unos 8 o 9 años ya hoy, viste que en la infancia de nuestros hijos, por lo menos la mía, que son un poquito más grandes que los tuyos, pasamos por muchas tecnologías, ¿no? Sí. Empezamos con el VHS, después pasamos a los mini VHS, después pasamos a los DVD, después pasamos a lo digital. Entonces, que como de tus hijos tenés recuerdos en todos esos formatos, que hay formatos que no los puede ver, porque ya no tengo más VHS. Claro. Y hace unos 8 años mi mujer, que es fotógrafa, empezó a compilar todo eso, ¿no? Y dijo, bueno, voy a juntar todo en un formato digital para que podamos ver cosas de los chicos desde que nacieron hasta ahora. Ella toda la vida lo filmó mucho a los chicos. Y empezamos a ver videos de esto, como te digo, hace 7 o 8 años. Y yo notaba que en muchos videos yo no estaba de mis hijos, ¿no? Actos de cumpleaños, actos de colegio, cumpleaños. Y bueno, mi mujer me decía, ¿vos te acordás de este día? Y yo decía, no, gorda, la verdad que no me acuerdo. Bueno, porque no estabas. Me decía, ¿te acordás de este día? No, la verdad que no me acuerdo. Y en un momento, en un video, que ella no me acuerdo de qué se trataba, ella me dice, ¿te acordás de este día? Porque acá sí estabas, ¿no, gorda? Y yo decía, yo no estaba en este día. En un momento del video se escucha mi voz. O sea que efectivamente yo estaba ahí. Pero estabas. Exactamente, lo que me di cuenta es que aún en los momentos que estaba, no estaba. ¿Sí? Porque tenía tanto la cabeza ocupada y preocupada por mis empresas que es como que dejé mi familia bastante de lado, ¿no? Sobre todo durante la infancia de mis hijos. Yo creo que a partir de los 45 años de esto que me pasó, de un poco el libro, que el libro fue consecuencia, ¿no?, de todo esto y de replantearme un poco la vida, creo que tomé dimensión de la importancia que tenía eso y que yo no se la había dado, ¿no? Pero
que no se le había dado porque creía que estaba atrás de un fin superior casi, lo cual hoy lo miro y digo, qué absurdo, ¿no? ¿Y cuál sería tu recomendación para aquellos que están transitando eso hoy? Bueno, que traten de equilibrar un poco su vida, ¿no? Y en algún punto, en Emprender hasta los 90, cuento un poco esto, ¿no? Que tiene que ver con cómo yo un poco cambié las prioridades de mis cosas, cómo traté de darle más lugar a los empleados de la compañía, empoderar a la gente para no tener que yo trabajar para las empresas, sino que las empresas trabajen para mí, que es muy conceptual, pero que en el libro lo cuento muy bien de cómo lo hice yo, por lo menos. Y realmente atender no solamente a la familia, a los amigos, el deporte, así un montón de cosas que yo fui dejando a mis 30 y pico años, que si seguía por ese camino probablemente hubiera terminado desbarrancado, ¿no? Muchas veces uno le pregunta a un emprendedor exitoso, che, ¿vos te sentís exitoso? Y uno mira su vida personal y el tipo desde los negocios es muy exitoso, pero en su vida personal es un desastre, ¿no? Porque se separó 3 veces, porque los chicos no lo quieren ver, porque el tipo está obeso, y hay muchos de esos emprendedores, ¿no? Y yo no quería eso en algún punto y sentía que iba medio por ese camino. Pero bueno, ¿pudiste a tiempo darte cuenta, ¿no? A los golpes, pero sí, porque pasaron cosas, no es que me di cuenta porque una mañana me levanté iluminado, ¿no? Claro, bueno, pero digamos, de alguna manera se pudo lograr. Estamos hablando con Tito Lozo, vamos a decir de vuelta, el libro se llama Emprender hasta los 90 y de alguna manera cuenta estos aprendizajes y cómo, bueno, encarar de alguna manera distinta el mundo del trabajo, ¿no? Es con un balance distinto. Vamos a dejar a Tito algunas recomendaciones finales, te voy a dejar diferentes grupos. A vos que sos un hombre de la publicidad, me vas a poder hacer un título, una frase o un momento para cada uno. Tengo varios, así que prepárate. Vamos primero para aquellos dueños de empresas argentinas. Vos sos uno de ellos. ¿Qué le podemos decir? Y a ver, es difícil hablar genéricamente. Creo que el empresario medio argentino es un luchador de por sí. Creo que si tuviera que ponerme el sombrero negro por 2 minutos y decir en qué creo que muchas veces los empresarios fallamos en Argentina, es en casarnos con algo que estamos haciendo y que venimos haciendo, y cuando las reglas de juego cambian o el mundo cambia, nos enojamos con la situación en vez de enfrentarlo y decir, tenemos que cambiar con esto, ¿no? Y buscar. Y yo lo veo mucho en el mundo, por ejemplo, textil, y lo veo en otros rubros, donde cuando las reglas de juego te empiezan a cambiar, salimos a la calle, protestamos, pedimos que los impuestos, y en realidad es que nosotros también tenemos que adaptarnos a que el mundo no es que la empresa que hizo nuestro abuelo y nuestro padre y nosotros y nuestros hijos van a seguir siendo siempre igual y funcionando igual con los mismos productos, y pedimos que no nos abran los mercados. Entonces, yo si tuviera que de nuevo ponerme un sombrero negro, más allá de todas las cosas positivas que puedo decir, diría que es esa, ¿no? Creo que el empresario argentino tiene que aprender un poquito más a flexibilizarse, a dejar de mirar para dentro de Argentina y mirar al mundo, que no es fácil, porque Argentina tiene muchas contras en ese sentido, desde distancia, etcétera, pero creo que ese sería mi consejo hoy al empresario argentino. Seamos un poquito más flexibles de lo que venimos siendo. Bien, uno cortito para aquellos, de vuelta, tuviste muchos equipos, tienen que liderar gente, liderar equipos. Una recomendación. Una recomendación para quienes tienen que liderar equipos. Que tienen que liderar gente. Mira, yo no sé si yo fui un gran líder. Siempre me lo pregunto. No sé si fui la gran persona para detectar talento tampoco, no lo sé. Es más, te diría que si tuviera que pensar en algunos déficits mayores míos, quizás tiene que ver con eso. Yo creo que aprendí mucho a ser mejor líder con el tiempo. Yo te diría que esa es la respuesta. Cuando yo me miro 20 años atrás, digo, ¿por qué hacía esto que hacía, no? Pero aprendiste. Sí, aprendí. Creo que aprendí muchas cosas. O sea, yo creo que soy mucho mejor jefe hoy de lo que era, líder, jefe, como quieras llamarlo, de lo que era 20 años atrás. Bueno, mejor para los que te tocan ahora. Una cortita, 2 cortitas y ya viene el vuelo de regreso con el señor Santiago Ponlecica y capaz te invitamos a que te quedes un ratito. Una cortita, tuviste mucha gente durante toda tu vida. Aquel que no le gusta el trabajo, está diciendo, no, para mí no me gusta lo que hago, Tito, che, ¿qué le decimos? Uy, qué difícil eso. Lo primero que se anima a hacer otra cosa que le guste. Pero suena muy fácil en el dicho, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente no sabe qué le gusta. Eso es lo más difícil de todo, que mucha gente no sabe, porque uno dice, no, hacelo lo que y yo no sé cuál es mi vocación, te dice la gente. Y es verdad, mucha gente no es que te acostás a la noche y te levantas con una vocación. Yo lo que creo es que, y hay mucha gente que te dice, yo no puedo salir de donde estoy porque tengo que alimentar a mi familia. Entonces, este tipo sentado en este escritorio me está diciendo que me tengo que ir.
Pero mi consejo es tratar de encontrar algo que te gusta hacer. Es un poco lo que dije antes, ¿no? Que sentí que los lunes sean igual que los viernes. Bien, y esta cortita para el final, hoy Tito con ¿cuántos años? 5-5. 5. ¿Qué le dirías a aquel Tito de 18 años que haga más? ¿No? Que mirando en retrospectiva hoy decís, che, mira, esto la verdad que hubiera hecho más de esto. Bueno, definitivamente haber disfrutado más de mi familia y mis amigos antes de tiempo, pero como siempre digo, esta pregunta ya me la has hecho otras veces, incluso en las charlas que me invitaste, y yo no me arrepiento de nada de lo que me pasó, porque en algún punto creo que cada uno de nosotros somos el resultado de lo que nos pasó, y yo estoy muy contento con mi versión actual. Entonces, mi pregunta es, ¿tendría la versión actual si hubiera cambiado algo del pasado? Esa es la pregunta que es contrafáctica, ¿no? No sabemos. No lo sabemos. Entonces, estamos contentos con lo que hiciste. Yo estoy contento con lo que hice porque estoy contento con la versión de hoy. Quizás no estaba tan contento con la versión de antes, pero no sé si hubiera llegado a la versión de hoy sin haber pasado por la de antes. Claro, contrafáctica. No Exactamente. Pero no arrepentimiento, somos lo que hemos construido y acá estamos. Exactamente. Después de ese largo recorrido. Bueno, hasta aquí pasó Tito Elbaso. Gracias por la visita. A vos, Mati. Emprender hasta los 90 y nosotros se viene el pase con el vuelo de regreso. Nosotros hasta aquí llegamos, Moyano, temporada 2025. Nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el año que viene. Gracias, Moyano, por todo. El señor Cavalieri también, que no lo veo. El señor Falcón, número 2. Y obviamente el equipo de vuelo de regreso, Santi y Gisela. Y bueno, tendremos que seguir hablando del trabajo, ¿no? En Argentina me parece que es algo que va a dar. Ya se viene la reforma laboral. Por suerte, yo entrego la posta acá y queda en el Congreso. Así que gracias y hasta